estudio bíblico para damas, miércoles. Y pues hermanos, también recordándoles, ¿verdad? Que en cada asiento, en el respaldo de atrás del asiento, siempre hay unos sobrecitos azules. Si no los hay, pues usted los puede encontrar en otros asientos, y si no, allá están los sobres en aquel lugar. Ahí es donde usted puede. Aquí no vamos a pasar el ofrendero, hermanos. Aquí es tomar uno de los sobres, y ahí podemos ofrendar a la iglesia de Dios. Amén. La ofrenda es para el Señor y los diezmos también son para Él. Amén. Y a veces uno puede pensar, bueno, esta iglesia tiene mucho dinero, ¿para qué tendría yo que diezmar? Pero el diezmo no es realmente el punto de parte de Dios. No es que si la iglesia ocupa dinero o no ocupe dinero. El Señor simplemente, el diezmo nos lo pone como algo, como ahí nos va a mirar, hermanos, realmente nuestra obediencia hacia Él, qué tan obedientes somos. Mire que el Señor nos da el 100%, y de ese 10% solamente Él pide, como obedientes que somos a su palabra, dar el 10% a la iglesia, y nos quedamos con el 90%. Imagínense que si no podemos diezmar el 10%, hermano, nos duele el codo. Imagínense que nos pidiera el 90% y nosotros nos quedáramos con el 10%. No nos gustaría, ¿verdad? Pero el Señor es consciente, es bueno, es misericordioso, y dice, nomás quiero que des el 10%, quédate con el 90%. Amén. Amén. Aleluya. Así funciona esto, hermano. No es que la iglesia realmente no tenga dinero, es un paso de muestra hacia nuestro Dios, que somos obedientes. El Señor dice, diezma, no miremos lo que si el pastor trae carro del año y que la iglesia tiene esto y lo otro. Además todo cuesta, hermanos, hay aseguranzas, hay todo lo que genera los gastos, ¿verdad? También para eso se utiliza, hermanos, para que sigamos aquí en este lugar tan hermoso. Estamos bendecidos de tener este lugar, hermanos, realmente debemos de apreciarlo. Amén. Y bueno, hermanos, de parte del pastor, ¿verdad? Él me llama, me pide que lo disculpe, hermanos. Él no pudo venir el día de hoy. Él salió fuera del país, y pide oraciones, hermanos, porque él fue a arreglar algunos detalles delicados, y pues pide él, ¿verdad? Que por favor lo incluyan en sus oraciones, hermanos, que por favor la iglesia ore por él, para que el Señor lo haga regresar con victoria, como todo hijo de Dios, que andamos en victoria. Amén. Amén, amén. Y bueno, de paso, pues se me pidió también, hermanos, dar la palabra el día de hoy. Y fíjese que precisamente el tema de hoy se trata, el título es ¿cómo podemos vivir en victoria? Amén. Gloria al Señor. Y tenemos como ejemplo muchos siervos del Señor, grandes siervos del Señor. Y decimos grande porque el Señor, ¿verdad? Sobre todo, tanto en el Antiguo Testamento, más que nada, pues usó reyes, usó principados, usó hombres con rangos, con puestos muy altos, muy importantes, ¿no? Como reyes, príncipes, gobernadores, y el Señor los usó grandemente, hermanos. Pero también cuando Cristo ya vino, cuando Él ya vino aquí en la tierra, las cosas cambiaron. Amén. Las cosas cambiaron. Gloria a Dios y gloria a nuestro Señor Jesús, que Él dice en su palabra que Él no vino porque Él quería. Él vino por ser obediente al Padre, pero Él no quería pasar por lo que lo hicieron pasar, ¿verdad? Lo hizo pasar el hombre. Y las cosas cambiaron, hermanos. Entonces sabemos de antemano, hermanos, que Jesús vino porque el Padre lo envió para, siendo Dios, también cobrar a humanidad, ¿verdad? Parte de lo que es el ser humano. Y así podemos comprender por qué no podíamos cumplir los 10 mandamientos. ¿Por qué era tan difícil para al ser humano
cumplir con los 10 mandamientos, nadie los podía realmente llevar como se debería, ¿verdad? Entonces, ese fue el propósito del por qué Dios, el Padre, envía al Hijo. Y Jesús nos conoció siendo Dios y siendo humano al mismo tiempo. Él nos conoció y nos comprendió y nos entendió, amén. Pero algo bien hermoso también, hermanos, que cuando Cristo vino a resumir esos 10 mandamientos solamente en 3, ¿verdad? Y ahora caminamos por gracia. Ya no son esos sacrificios, que matar animales, que chicotearme quién sabe cuántas veces en la espalda, o que hacer X sacrificios, ¿no? Altares y cuánta cosa. Eso el Señor ya no lo aprueba, ya lo aborrece. Ahora quiere ver el sacrificio en nosotros, sacrificio en nuestra carne humana, amén. Pero también una de las cosas que conociéndonos Jesús, nuestra humanidad, de las luchas que nosotros tenemos por naturaleza, el pecado, ¿verdad? Nacemos por naturaleza con ese pecado, y aunque no le enseñemos ya lo he comentado antes, aunque un niño usted no lo eduque qué es bueno y qué es malo, el niño empieza a obtener un conocimiento que está haciendo mal, ¿no? Que algo que está haciendo, hasta voltea y lo mira a uno y está así como que el niño, ¿no? ¿Y quién le ha dicho que sí es malo? Pero ya esa naturaleza nosotros ya la traemos. Entonces Jesús, cuando llegó el momento de que él ya tenía que escoger sus 12 discípulos, cuando él iba a formar su equipo de trabajo para expandirse aquí en la tierra, expandir su palabra, se puso a hacer llamados a un discípulo, el 1, el número 2, el número 3, hasta llegar al 12. Mi pregunta es, hermanos, ¿usted se ha puesto a pensar en cada uno de esos 12 discípulos si alguno era santo y perfecto? Si alguno tenía carrera o título, tenía un doctorado, una maestría. Ninguno. Eran como usted, como yo, así, sencillos, humildes. Había unos que yo creo que ni letrados eran, o sea, no eran ni sabían, yo creo que ni leer ni escribir. Y eso fue lo que formó el equipo de nuestro Señor Jesús, ese equipo de trabajo. Y gracias a ellos estamos usted y yo aquí, porque ellos son los que expandieron la palabra y sufrieron mucho. Pero no voy a entrar en detalle para no alargarme. Le voy a pedir a mi hija que me diga cuando ya sean los 25 minutos, 20 minutos nada más. Entonces, hermanos, vamos a leer, por favor, Mateo 4, capítulo 4, Mateo capítulo 4, y vamos a leer solamente el versículo de 18, el 18 al 20. Mateo capítulo 4, versículo de 18 al 20. Y me voy a enfocar solamente como ejemplo a Pedro. Lo voy a usar como ejemplo en esta tarde, en este mensaje, amén. Porque Pedro tuvo sus defectos, cometió sus errores, amén. Pero aún así, nuestro Dios lo agregó a la Biblia, a este libro, donde ahora lo podemos ver como un gran ejemplo. Y ahorita le voy a decir por qué, hermanos. Mateo capítulo 4, y vamos a leer del 18 al 20. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron.
Ni siquiera le preguntaron, ¿y para qué quieres que te sigamos? ¿Verdad? ¿Quién eres tú? No preguntaron, simplemente ellos escucharon la voz del maestro y lo dejaron todo. Lo dejaron todo, amén. Hermanos, cuando al estudiar lo que es la vida de Pedro, nosotros, si usted ha estudiado la historia de Pedro, si se fija, siempre nosotros como seres humanos, siempre tendemos a menudo a centrarnos en los errores, incluso nosotros mismos, Lo estoy diciendo Pedro, pero nos vamos a apuntar nosotros también, porque estamos hablando de que estoy usando a Pedro como ejemplo, pero hacia nosotros. Entonces, eso tenemos a veces nosotros los creyentes, incluyéndome yo primeramente, hermanos. Nos centramos mucho en los errores del hermano, de la hermana, del vecino, en el trabajo, en donde quiera que nos centramos más en las cosas negativas de esa persona, en los errores, ¿verdad? En las equivocaciones, en los defectos, pero no vemos las virtudes, no vemos lo bueno, nomás nos centramos en lo malo. Así es que a Pedro fue uno de los juzgados, fue uno de los también que lo criticaron, amén, porque sí falló, también cometió errores, aunque era discípulo de Cristo, pero también cometió sus errorcitos, que hasta el Señor Jesús también lo llegó a reprender, ¿verdad? Le llegó a llamar la atención. Entonces, incluso, cuando, por ejemplo, tan sencillo, cuando leemos que Pedro dudó cuando iba caminando sobre las aguas, cuando vio al maestro, que casi se ahogó, ¿verdad? Casi estaba ahogando y maestro, salve, y gorgoreando ahí. Yo creo que lo agarró los cabellos y dijo, ay, hombre de poca fe, y ya lo echó a ella. Entonces, hermanos, eso, a veces hasta en eso nos hemos centrado en juzgar a Pedro, porque dudó. Pero ¿y nosotros, hermanos? Nosotros, ¿cuántas dudas no hemos tenido a veces? O incluso nos olvidamos incluso hasta de la fe, porque dice que él se ahogó porque al decirle al Señor, hombre de poca fe, que sí que su fe menguó, ¿sí? Y se está ahogando. Y nosotros así nos pasa, hermanos. A veces oramos a Dios por un problema y seguimos angustiados. Y ay, Dios mío, y hasta lo queremos arreglar nosotros y andamos dudando. Entonces, hermanos, estamos ahogándonos como Pedro, porque somos de poca fe. Oramos y pedimos oración a nuestros hermanos, a nuestro pastor, que nos apoyen en oración. Nosotros podemos terminar de levantarnos, de estar hincados orando, pero nomás salimos del cuarto donde así tantito y ya estamos como Pedro ahogándonos, porque la fe mengua, porque somos de poca fe a veces. Entonces, hermanos, el otro error que cometió, donde falló, ¿verdad? Pedro, fue cuando negó a Cristo también. Negó a Cristo y fue algo que podemos leer en la palabra, ¿verdad? Que Pedro sufrió mucho, lo negó porque tenía mucho miedo, y lo negó 3 veces, ni siquiera una. ¿Cuántas veces le hemos fallado nosotros al Señor, hermanos? ¿Cuántas veces le hemos fallado y le hemos quedado mal? ¿Cuántas veces? Yo por mi parte, hermanos, yo la verdad ya perdí la cuenta. Yo le he fallado muchas veces al Señor, muchas veces, pero son muchas las que me he arrepentido. Se dice la palabra, ¿verdad?, que la diferencia de Judas, que entregó a Cristo, él no fue salvo, hermanos, por la diferencia a Pedro, de que lo negó 3 veces. Imagínense, negar a Dios, que vengan y te digan, tú le sirves a Dios. No, ni lo conozco ese Dios que me menciona. ¿Lo conoces? Dilo, o ahorita te baleo, te descargo la ametralladora aquí ahorita. Y que diga uno, no, pero ¿de qué Dios me hablas? Yo ni lo conozco. Así similar, tuvo miedo Pedro y lo hizo por miedo.
Pero la diferencia entre Judas y Pedro, que Pedro fue salvo y está aquí en la Biblia. Y alcanzó la victoria, alcanzó la salvación. Y ahora es un gran ejemplo para nosotros de que la diferencia de Judas y Pedro es que Judas no se arrepintió, él se condenó solo, porque él nunca se arrepintió. No vino a los pies de Cristo a pedir perdón, y Pedro sí. De hecho, cuando nuestro Señor Jesús resucitó y regresó a buscarlos, Pedro se moría del miedo y de la vergüenza y de todo, hermano, cuando uno comete un error muy grande, que no se sentía digno de verlo a la cara porque lo había negado 3 veces, ni siquiera una, 3. Cuando él le decía que no, yo, que por ti mi vida, y que a veces hablamos de más, pero cuando llega la mera hora difícil, no lo hacemos. Entonces, hermanos, a pesar de esos errores, Pedro es también, hermanos, un ejemplo de una vida victoriosa. También nos enseñó una vida, cómo es que uno puede vivir una vida victoriosa. Y le voy a pedir que allí mismo en el capítulo 4 leamos el versículo 19, ahí en el 4, donde estamos, en el mismo. Dice, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Hermano, uno puede ser pastor, uno puede ser evangelista, uno puede ser misionero, escritor, maestro, diácono, laico, lo que usted quiera. Pero si no se está esforzando por llevar a otros a Cristo, no estamos haciendo la obra de Dios. ¿Cuántas personas se cruzan en nuestro camino todos los días? ¿Acaso le mencionamos que hay un Cristo que sana? No dolencias físicas, no nomás enfermedades físicas, sino enfermedades del alma. Él sana dolores del alma, dolores del corazón. Y que no nomás sana, sino que Él también salva. Y que no nomás salva, sino que también Él promete una vida eterna en el reino de Dios. ¿Cuántas personas nos cruzamos en nuestro camino y ni siquiera le mencionamos que hay un Cristo así, que nosotros servimos a un Dios así? Es triste, hermanos, que a veces no lo olvidamos, porque no estamos pensando en que realmente el Señor nos hizo el llamado, hermanos, y todos lo tenemos, el llamado de traer almas para Cristo. Miren, cuando usted y yo comparezcamos, dice la palabra, cuando comparezcamos ante el Señor, vamos a dar cuentas y vamos a ser juzgados. Y Cristo mismo dice aquí, Él mismo te va a preguntar a ti y a mí: ¿qué hiciste por mí? Eso es lo que dice aquí. ¿Qué hiciste por mí? Y no va a haber excusa, hermanos, de que diga: ay, es que me mantenía muy ocupado, es que estaba así, es que andaba acá, andaba en Japón, no va a haber excusa, ninguna, porque tenemos tiempo para hacer todo. ¿Por qué no vamos a tener un tiempecito dedicárselo al Señor, de hablar a las personas y traerlas a Cristo? Tenemos que traer las personas a Cristo. Yo le doy la honra y la gloria al Señor, hermanos, porque yo la verdad sí, no sé cuántas personas yo ya he traído para Cristo. La verdad, no voy a mentir, no lo sé, pero han sido bastantes. Pero no por eso diga: pues ya llevo un bolche ahí, lo dejo. No, yo tengo que continuar mientras viva. Ese es nuestro ministerio aquí en la tierra. El Señor para eso nos llamó. Y dice: ir por todas las naciones haciendo discípulos. Tenemos que seguir mientras vivamos en este planeta Tierra. Tenemos que ir a traer almas para Cristo. No la estamos forzando, pero usted nomás dígale, tan solo, hermanos, tan sencillo, porque si hay un pretexto muy grande, y lo entiendo, en cierta forma lo entiendo porque yo lo viví. Es que, hermana, yo no sé evangelizar. Es que, hermana, no sé qué decir, no tengo. Bueno, aquí, hermanos, nosotros vamos
guiados por el Espíritu Santo. Lo primero es orar y decirle al Espíritu Santo que nos dé las palabras para la persona que se va a cruzar en nuestro camino. Yo he tocado puertas. Usted no sabe lo que se va a topar cuando le abran la puerta. Sí da temor, pero uno dice, pues bueno, yo estoy haciendo lo que el Señor me llama a hacer, yo voy a tocar la puerta y sí le tocan personas algo difíciles, pero aún así, hermanos, el Espíritu Santo le va a dar palabra. Aún así va a dar palabra. Entonces, hermanos, si usted pensaba que lo que le estoy hablando, llevar una vida victoriosa, se trata me la paso bien, ¿saben? Todo bien, todo tengo, no me pasa nada, me la estoy llevando muy bien en los caminos del Señor. Mucho par y muchos no, hermano. Yo no le estoy hablando de ese tipo de vida victoriosa. La vida victoriosa es de que usted vaya de victoria en victoria trayendo almas para Cristo. Eso es vivir en victoria, trayendo almas para Cristo. Ahora, Dios, acuérdese, nomás póngase usted como ejemplo. Solamente recuerde esto: Jesús no escogió los discípulos estudiados o que venían de la universidad o de un colegio, o un título o un certificado. No sabían ni hablar, eran rústicos. Hay gente que dice, no, es que soy muy ignorante. Una vez me dijo una hermana, es que soy bien naco. Pues con tu y naco así, de todos Dios le va a usar. No importa que sea naco usted. Soy corriente, pues corriente. Los discípulos eran corrientes, sencillos y corrientes, como usted y yo. Ahora, si no nos sentimos nacos ni corrientes, nos sentimos más finos, con mayor razón debemos de ponerle el ejemplo a los que se creen nacos y corrientes. Y aún así eran los discípulos. Así eran los discípulos. No hay diferencia, hermanos. Y aún así Jesús los escogió como sus 12 discípulos. Qué gran privilegio, hermanos. Y el Señor nos ha escogido a usted y a mí. A usted y a mí, a cada uno de los que estamos aquí. El Señor puso sus ojos en cada uno de nosotros. No mirando nuestros defectos, de que si usted es Leida y Escribeida. Aquí no hay títulos, aquí no hay nada. No se sienta usted menos. Es que no sé evangelizar. Pero el Espíritu Santo te da palabra. Sumérgete en la palabra y sumérgete en la oración. Y sal y Dios va delante de ti y Él te va a dar palabra para esa persona. Y dice aquí que de hecho dice que Pedro fue un pescador sin estudios, que dejó las redes y siguió a Cristo en el momento que se lo pidió. Y a veces nosotros, hermanos, la pensamos mucho para venir a la iglesia, ¿sí o no? Aunque a lo mejor la mayoría de las veces pues ya estamos, yo a lo menos digo, pues es domingo, es el único día que voy, ¿cómo lo voy a faltar? No, ya sería mucho de mí, digo. Y sabe que cuando usted se pierde un domingo, usted se empieza a entibiar, al rato ya no viene, ya no tiene deseos de venir, porque usted no es constante. Entonces, si nosotros queremos llevar una vida victoriosa, en victoria, ir de victoria en victoria, es no faltar los domingos a la iglesia, por nada. Que su mamá llegó de visita de 40 años que no la había, tráigasela a su mamita, a su papito. Que no quiere porque no le gusta, porque no es convertido, déjele su casa entonces, regresen 2 horas, dígale que se quede en su casa, que haga y deshaga, se quede en su casita, véngase usted. Porque el compromiso lo tiene usted y yo, hermano. Nosotros somos los que tenemos el compromiso con el Señor. No con el pastor, no con nadie, con el Señor. Dios sabe, hermanos, Dios lo sabe, que me está escuchando ahorita que estoy aquí en este púlpito. Yo no vengo a la iglesia porque tengo compromiso con nadie. Yo vengo a la iglesia porque tengo compromiso con el Rey de Reyes. A Él es el que me dio un ministerio y yo lo tengo que ejercer. Porque yo me comprometí. Y porque le necesito, yo necesito venir, hermanos. Es que de domingo, lunes, martes, o sea, hasta otro domingo,
es mucho, como para perderlo. Tenemos que ser constantes. El enemigo siempre te va a poner trabas que se ven bonitas. Ay, me llegó la familia de repente ya saliendo y resulta que abriendo la puerta, porque hay hermanos que me han dicho eso, abriendo, es que hermana, ya estamos alistados todos, miren, mi niño, mi esposa, y abriendo la puerta de la casa, que llega mi hermana de 20 años del estado de no sé dónde, y que de repente llegaron los compadres, y pues ya, pues pasen, y pues por eso no pudimos venir. Entonces, hermanos, tenemos que vencer todo eso, porque esas cosas bonitas que se ven, mire, atrás de eso, usted ve atrás, acuérdese lo que la otra prédica, ve atrás del muro, ve atrás de su familia que llega de 20, 40 años que no la mira, ve atrás de eso el lazo del enemigo. Te voy a poner cosas bonitas, pero al final ya no te permitirá que te goces en el Señor. Te perdiste de ir a recibir palabra y de recibir unción de parte de Dios, porque aquí, hermanos, desde que empieza la alabanza es pura unción, el que la quiere recibir. El Señor está presto y dispuesto a enviar unción a nosotros. Entonces, hermanos, nos perdemos de bendición, de verdad. Yo no sé usted, pero yo cuando yo llego aquí, llego de una forma, y cuando salgo, yo salgo muy diferente. O sea, yo voy con la pila espiritual cargada para seguir adelante, ¿sabe? Si no, yo hubiera faltado, yo ya no viniera a la iglesia. Entonces, no permitamos que así como entramos a la casa de Dios, así salimos, como que no pasó nada. No, hermano. Hay que despojarnos de los problemas, de venírselos a dejar al Señor, que Él haga. Nomás decirle al Señor, dame fortaleza para seguir adelante. No sé por qué está pasando todo esto en mi vida, pero dame las fuerzas para no fallarte, para seguir firme en tus caminos, para no fallar en dejar de ir a tu casa. Es bien importante, hermano. Muchos dicen, no, pero yo oro y escucho la radio Nueva Vida y no sé qué prédicas en el YouTube y cuánta cosa. ¿Sabe qué? Al rato andan como canguros de iglesia en iglesia y creencia en creencia. Que los mormones, que los testigos, y andan abriendo la puerta, porque están tan confundidos con las redes sociales que se meten. No, hermanos, esta es la doctrina de Jesucristo y esta es la que tenemos que seguir. El que le quite la guía y le ponga, eso ya, hermanos, realmente con Dios se las va a ver, pero nosotros tenemos que venir a la casa del Señor. Tenemos que venir a la casa del Señor, llueva o truene. Y aquí ni la lluvia nos detiene, porque aquí no nos inundamos como en México. Se atascan los carros, o si andamos caminando en el camión, lo que sea. Ahí sí, pues todavía, ¿verdad? Si estamos en un área donde se enloda, se atasca y no se puede, pues, ok, no hay que ir. Pero aquí, ¿qué se atasca? Ay, está lloviendo. No hay que ir a la iglesia, está lloviendo. Y lo hasta en carro. Aire, calefacción. Dijera usted, la iglesia se gotea. Los asientos están duros y fríos. Pero no, mira, hasta sueño veo varios que se están durmiendo. ¿Verdad que se sienten bien confortables los asientos? Así es que, hermanos, la verdad están bien chiqueados aquí, bien consentiditos, como para que usted falte. No hay weather que nos pueda detener. No hay excusa de ningún weather. Así es que, hermanos, no es que los esté regañando para nada. Yo los amo en el amor de Cristo. Solamente les invito y les animo sobre mis experiencias también y lo que dice Dios, y porque es bien para usted. Si yo no le amara a usted, hermanos, en el amor de Cristo, pues usted, yo no le estuviera diciendo esto. Pero esto es porque le amo, hermano, y porque es la palabra del Señor, porque el Señor le ama también, mucho más le ama el Señor, y Él quiere ver tu fidelidad, porque como dice el canto, la fidelidad de Dios es grande. Me gustaría que entonáramos ese canto cuando terminemos este mensaje. Me voy rapidito para no extenderme, hermanos. Entonces, fíjese, los errores de Pedro, ya los vimos, y aparte era muy corajudito. Pablo y Pedro se peleaban mucho. Aquí también nos peleamos a veces, así. Ay, no creo. Pues acuérdense que Pablo también, cómo mandó a las 7 iglesias cartas, No porque andaban de par y se la llevaban bien, también tenían muchos problemas. Había cositas que estaban actuando mal los hermanos, pero también había pleitos. Entonces, eso siempre ha existido.
Que porque hay un enojo, un pleito, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque no le quiero ver la cara al hermano o la hermana. Pues arréglate con ella o con él y ya. Pero ¿por qué te vas a ir? A cada iglesia que te vaya va a haber problemas y pleitos. Esto no es nuevo, esto es desde el Antiguo Testamento. Pablo y Pedro se peleaban. No porque no se agarraron de chongo, pero de que se peleaban bonito, se peleaban. Tenían sus diferencias grandes, ¿eh? ¿Y qué cree? Era por lo mismo del ministerio de llevar el evangelio. Porque Pedro quería estar en la sinagoga encerrado por miedoso, porque era miedoso. Por eso lo negó por miedo y no quería salir de la sinagoga, porque el que hiciera servicios como nosotros, cuchillo. Pero Pablo dijo, no, yo no puedo seguir aquí encerrado. Cristo me dijo a mí, Jesús cuando se me apareció me dijo, ir por todas las naciones y hacer discípulos, entonces yo me tengo que ir, hay que expandernos. Y si no haya sido porque hubo ese pleito, se enemistaron, dijo, ay, quédate tú en tu sinagoga, en tu cueva, yo me voy. Él no tenía miedo, Pablo no tenía miedo, porque era un hombre de mucho carácter. Y era temperamental también, tenía mucho temperamento. Acuérdense que mataba a los cristianos, andaba, ¿verdad? Mutilando a los creyentes, a todo aquel que creía en Cristo. Y mire cómo el Señor cambió su corazón. Entonces, hermanos, los enojos en la iglesia, los desacuerdos y lo que sucede, hermano, entre hermanos, hermanas, eso no es nada nuevo y no hay que espantarse de eso. Hay que dejarlo todo en las manos del Señor y si hay que pedir disculpas, pues pedimos disculpas. Hermano, mire, yo veo que no pasa nada, nos amamos en el amor de Cristo. En el fondo, hermanos, hay un amor que está aquí, que es el amor de Dios, que todo lo perdona, hermanos, y que no se guarde rencor. Amén. Así es que así era Pedro. Pero fíjese, también Pedro tenía sus buenas cositas. Que él fue el primero en reconocer a Cristo, a reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Así es que le voy a pedir que vaya ahí mismo en Mateo capítulo 16 rápidamente. Hija, me avisas por favor cuando ya llegue, yo creo que hasta me pasé. 16. Pedro fue el primero en reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Fue el primero en reconocerlo. Dice Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya ve que no todo era malo en Pedro. También nosotros tenemos cosas buenas, hermanos. No todo es malo. No nos centremos en nuestros defectos. No nos centremos en eso. Ni nos estanquemos en eso. Todos tenemos defectos. Todos somos hermosos delante del Señor porque tenemos el amor de Cristo. Pero claro, tenemos defectos también como humanos. Y por eso dice Pablo que nos soportemos los unos a los otros. No hay que correr de decir, yo incluso estuve en otra iglesia donde los hermanos se iban porque decían, no, yo mejor me voy a otra iglesia. Fíjese, así un hermano dice, mejor me voy a otra iglesia donde yo me sienta bien a gusto. Pues no la va a encontrar nunca. Así va a andar toda su vida de iglesia en iglesia, porque no hay iglesia perfecta, a donde vaya. Así es que no va a haber iglesia donde él se sienta a gusto. Dice, y después de la resurrección del Señor, bueno, eso ya lo dije. Pedro es tanto una aspiración como un consuelo para los creyentes de hoy. Dios no elige siervos que sean rocas sólidas, sin grietas y fisuras. O sea que lo que está diciendo aquí, hermanos, que el Señor, Él sabe que nosotros, aunque seamos sólidos aquí en el Señor, aunque seamos sólidos en los caminos de Cristo, eso no quiere decir que somos perfectos, hermanos. Tenemos
cuarteadas, tenemos rayaduras, tenemos fisuras. Eso es lo que está tratando de decir aquí. Tenemos grietas, hermanos. O sea que tenemos defectos, pero estamos aquí. Igual, fíjese, los 12 discípulos llenos de defectos, eran imperfectos. Y aún así, hermanos, mire cómo ellos a la voz de Cristo inmediatamente lo dejaron todo y le siguieron. Y es lo que estamos haciendo nosotros ahorita aquí, lo mismito. Estamos aquí porque hemos escuchado la voz de Cristo, la voz de Dios, que tenemos que venir a la casa de Dios a buscarle. Pero aún así, como ellos eran los 12 discípulos, en cuántas cosas ellos no hicieron grandes cosas espirituales. Dios los usó grandemente los usó a los 12 discípulos. Y así nos usa a usted y a mí. Y si usted dice, no, yo todavía no he sido, mire, todos tenemos talentos y todos tenemos dones de parte de Dios. Todos, no hay nadie que diga, a mí no me dio nada el Señor. Así es que, hermanos, estamos aquí en la iglesia, estamos siguiendo los caminos del Señor, estamos gracias a Jehová porque sabe que hasta aquí Jehová nos ha ayudado a ser perseverantes, a ser fieles en su camino, aún con los defectos, aún con las fisuras, aún con las grietas que traemos, pero somos esa roca sólida que el Señor requiere que seamos, así como Cristo lo es. Cristo es nuestra roca y sobre de Él estamos cimentados como iglesia. No estamos cimentados en arena ni en esponja. Estamos cimentados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como rocas sólidas, obvio que vamos a tener grietas, fisuras y todos los defectos que pueda haber. Pero eso no quita que cuando nosotros estamos dispuestos, con un corazón dispuesto a servirle al Señor, eso no quita, aún con nuestros defectos, eso no quita que el Señor nos va a usar. Claro que nos va a usar. Solo quiere ver nuestro corazón dispuesto. Es todo lo que Él quiere, aún con nuestros defectos y nuestros errores y nuestras fallas. Si tú quieres con todo y eso servirle al Señor y seguirle, obedecerle así, dejarlo todo, es que tengo esto, es que como yo que pasé por la depresión, si yo hubiera hecho caso al enemigo, hermano, no hubiera aceptado la invitación de la hermana Telma al ministerio de la alabanza. Ella me invitó cuando yo creo que ni lo sabía, cuando yo estaba en lo mero peor, en el hoyo, en ese pozo oscuro negro de depresión que no podía salir, hermanos. Y nadie lo sabía aquí. Pero Dios puso en el corazón de la hermana Telma invitarme a la alabanza. Porque cuando yo estaba parada ahí, ella me decía, yo la escuché. Y me hizo la invitación a participar en la alabanza. Y le doy la honra y las gracias a la hermana Telma y la honra y la gloria, ¿sabe? Porque eso a mí me ayudó mucho. Pero si yo me hubiera puesto, ay no, es que estoy ahorita, no Señor, estoy pasando por depresión, mira los problemas que tengo y que no puedo, y que, hermano, si yo hubiera hecho eso, de lo que yo me hubiera perdido y no hubiera estado en victoria como estoy ahora, le hubiera dado la victoria al enemigo y se estuviera riendo de mí. Pero la victoria, hermanos, la tiene Cristo Jesús. ¿Sabe? Porque yo oí con mis defectos, con mis rayaduras, con mis grietas que yo traía en el alma y en el corazón, aún así, hermanos, yo no puse excusas. Por eso dice Jesús, esfuérzate y sé valiente. Él está conmigo, Él está contigo, aún con todo lo que estés pasando. Así es que, hermanos, no nos detengamos. No le demos la victoria al enemigo que nos quiere. Él viene a matar, a robar, es un ladrón. Es el padre de la mentira. No es hijo de la mentira, es el padre, el máster. Es el padre de la mentira. Él viene y nos susurra al oído, mentiroso, diablo mentiroso, que el Señor lo reprenda.
quítate de eso, no vayas, ay, que porque mira cómo estás, pobrecito, o X cosa. No, hermanos, reprendamos en el nombre de Jesús todo lo que el enemigo quiere venir, nos seduce y nos engaña, hermanos. Así es que nuestro Señor Jesucristo, Él busca, hermanos, creyentes que sean dóciles, que estén dispuestos a arrepentirse primeramente y que estén listos para rendirse a la voluntad de Dios a pesar de sus debilidades y sus fracasos. Él busca personas que se parezcan mucho a Pedro. Y para terminar, son demasiados los cristianos, hermanos, que ya han decidido cuánto pueden hacer, cuánto puede hacer el Señor con ellos, basándose, fíjese, ahí está la equivocación, que a veces pensamos, el mismo creyente se basa en que si tiene educación para servir al Señor, su personalidad o su talento. Es que yo no soy nada, es que yo no estudié, es que yo no sé hacer esto, es que yo no aprendí lo otro, es que yo no he ido a la escuela. Pero hermanos, realmente el Señor busca seguidores, discípulos que hagan eco de las llamadas de Isaías, donde dice: heme aquí, envíame a mí. Dice en Isaías: heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor cuando doblemos rodilla. Heme aquí, Señor, envíame a mí, a aquello que tú quieres que yo vaya, a donde quiera que yo vaya. Y eso, hermanos, realmente, eso es vivir en victoria. Ir de victoria en victoria, hermanos. No te fijes en tus defectos, no te fijes en tus debilidades. Tú eres una roca sólida. Tú eres una roca sólida, con rayaduras, denle palmas a Cristo, con grietas, con problemas, con debilidades, con fracasos, con defectos. Estamos llenos de defectos, pero aún así somos rocas sólidas delante de Cristo Jesús. Somos de parte de Dios, Él nos ve como sus piedras preciosas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, hermanos, y así vamos a orar y que el Señor, hermanos, cada uno de nosotros sabemos en qué estamos batallando, hermanos. ¿Cuáles son esas grietas que tenemos? ¿Cuáles son las debilidades que tenemos? ¿En qué estoy fallando? Todo lo sabemos cada uno y Dios lo conoce, amén. Y vamos a orar para que el Señor nos use, que el Señor nos use y que nos dé las fuerzas, tanto físicas como espirituales, que nos dé la fortaleza que necesitamos para no quebrantarnos, para no rendirnos, sino seguir fieles a ese llamado que el Señor nos hace cada día. Y cuando el Señor te da algo, nadie te lo puede quitar. Amén. Cierre sus ojos. Padre amado, te damos la honra y la gloria. Gracias por este mensaje tan hermoso, Señor, donde tú nos estás haciendo conocer, Señor, que aún con nuestros defectos, aún en medio de nuestra debilidad y nuestros errores, aún, Señor, que a veces nos sentimos fracasados porque te fallamos, Señor, aún así tú nos sigues amando. Tu amor es inmenso para cada uno de nosotros. Nos amas, Padre. Y aún así nos das el privilegio, Señor, de que nos llamas. Nos llamas a servirte, Señor, y tú nos quieres usar. Así como usaste a tus 12 discípulos. Así como tú los escogiste a ellos, bendito Cristo, aún tú ya los conocías, tú sabías cómo ellos eran. Así tú nos miras a cada uno de los que estamos aquí. Nos conoces, Padre, porque tú nos diseñaste, porque tú nos formaste. Y tú viniste a esta tierra convertido en hombre, convertido en humano, siendo Dios al mismo tiempo, para comprender nuestras batallas interiores, nuestras luchas, Padre, para conocer nuestras debilidades, nuestros fracasos, nuestros errores, para
conocer nuestros defectos y por qué te fallamos, Padre. Tú conoces por lo que estamos pasando y por lo que estamos batallando, Señor. Pero aún así, Padre, en este mensaje tú nos has hablado, Padre, que tú miras nuestras virtudes. Tú miras lo que podemos hacer para ti, Señor. Tú ves, Señor, lo que nosotros no podemos ver en nosotros mismos, porque a veces nos dejamos engañar por el enemigo, Señor. Pero te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a seguir siendo esas rocas sólidas en tu casa, en tus caminos, en tu presencia, Señor. Ser esas rocas sólidas en el hogar, en el trabajo, Señor, a donde quiera que vayamos. No importa las grietas, no importa las rayaduras, Señor. Somos rocas sólidas. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor, y ayúdanos a ejercer esos talentos y esos dones que tú has impartido en cada uno de nosotros. Tú conoces los corazones que están aquí, Señor. Tú sabes por lo que están pasando. Tú sabes las luchas que están teniendo, Señor. Te pido en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, Padre mío, que tú, Señor, des fortaleza. Da fortaleza, das fuerzas. Esas fuerzas que se necesitan, Señor, esas fuerzas que solamente vienen del cielo. Oh poderoso Rey, esa fortaleza divina que viene de lo alto, que viene de parte tuya, esa es la que necesitamos, Padre, para no caer, Señor, para no debilitarnos, Señor, para no debilitarnos y para que también nuestra fe crezca, para que no mengue nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor, también te pedimos por tu siervo, por tu ungido, Señor, pastor de esta iglesia, que ha ido, Señor, para México, Señor, a arreglar problemas, Señor, asuntos, problemas que han surgido, Padre. Tú, Señor amado, te pedimos que tú, Señor, que conoces todas las cosas, estés allá con él al mismo tiempo, Señor, peleando por él, dándole la victoria, Señor amado. Por favor, Señor, obra a su favor, arregla todas las cosas a favor de tu siervo, Padre, pero haz tu voluntad al mismo tiempo, Señor, porque tú conoces lo que es mejor para nosotros. Nuestros pensamientos no son los tuyos. Nuestros deseos, Señor, la mayoría de las veces no son tus deseos, Padre. Tú das y tú quitas, Señor bendito. Te pido, Señor, que nos traigas a nuestro pastor, Señor, a tu siervo. No lo traigas con bien, Señor, a este lugar, así como lo llevaste, Señor, y que venga con victoria. La victoria, Señor, que él venga victorioso de parte tuya, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que nos despidas con bien de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. Que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Que tu mano, Señor, poderosa siempre esté sobre nosotros, tu cobertura, Padre, el Espíritu Santo, que siempre esté sobre nosotros, Padre mío. Llévanos con bien, así como nos trajiste, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Dele palmas a Cristo, hermanos, y así estamos despidiendo.